Hola a todos, bienvenidos a este nuevo webinar del Comité de Ciberseguridad de Aleti Amiti. Es un gusto que estén con nosotros. Estamos listos para comenzar, solo vamos a dar unos cuantos minutos para que se unan los participantes. Entonces, por favor, nada más unos minutos para que estén más de los participantes y con gusto comenzamos. Gracias. Quería tallarín. Entonces, de ahí te espero a las 11. Buenísimo. Buenos días, es un gusto saludarlos. Estamos ya por arrancar. Gracias a todos los que se han unido. Bienvenidos sean a este nuevo webinar del Comité de Ciberseguridad de Aleti Amiti. Y pues para mí es un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama crisis bajo control, cómo preparar a tu equipo con simulaciones reales de ciberataques. Y para ello tenemos a un invitado, su nombre es Carlos Borja. Él cuenta con más de 8 años de experiencia en tecnologías de la información y Carlos tiene una demostrada trayectoria destacada en análisis de datos, pruebas de penetración, auditorías, análisis de riesgo, entrenamiento a la medida y respuesta a incidentes. Durante su trayectoria ha dirigido y ejecutado numerosos proyectos de ciberseguridad y seguridad de la información. Su enfoque en habilitar y facilitar soluciones robustas ha fortalecido la postura de ciberseguridad de diversas organizaciones, siempre con un enfoque alineado a los objetivos de negocio. Con su combinación de habilidades técnicas y blandas en ciberseguridad y seguridad de la información, la verdad es que es una persona con un alto perfil especialista en términos de ciberseguridad y a quien me da mucho gusto darle la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Auditorio, todo el equipo de Adeti. Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar eh, pues este día y poder platicar con ustedes acerca de este tema de la crisis bajo control y cómo podemos pues tener ese control precisamente, que ahorita vamos a ver que no es exactamente tener un control, pero cómo podemos llegar a ello por medio de cibersimulaciones o simulaciones de ciberataques o incidentes. Pues, si les parece bien, iniciamos para que Carlos pueda aprovechar el mayor tiempo posible. Les recomiendo, por favor, que cualquier duda o comentario la pongan en la sección de chat o de preguntas y respuestas. Y con mucho gusto, al final de la presentación de Carlos, pasaremos a resolver todas las dudas que surjan. Muchísimas gracias y Carlos, bienvenido. El foro es todo tuyo. Muchísimas gracias. Pues comenzamos. Creo que por ahí ya pueden visualizar mi pantalla. No sé si me puedas confirmar, Ana o equipo de Adeti. Ya se ve. Perfecto.
Bien, pues vámonos de lleno a ver primero el contenido. Quisiera explicar cómo vamos a aproximarnos a este tema de la crisis bajo control. Normalmente consideraríamos que vamos a definir lo que es una simulación, una cibersimulación. Sin embargo, lo vamos a hacer un poco distinto ahora. Vamos a ir realizando algunas aproximaciones a lo que significa el estar simulando crisis, el ver qué es lo que sale cuando un equipo está en crisis, entre otras cuestiones, para que al final vayamos formando un concepto de cómo es el simular un ciberataque, un incidente, y cómo esto va a darnos una herramienta para que podamos pues cubrir de manera integral y mantener bajo control este tema de crisis que pues actualmente hablamos o escuchamos muchísimo acerca de la resiliencia, que nuestra organización tiene que ser resiliente, que nosotros tenemos que ser resilientes, pero finalmente pues no sabemos a lo mejor cómo llegar a ese punto. Entonces, bueno, pues vámonos de lleno al contenido y vamos a comenzar con una pregunta y con algo totalmente fuera de lo que pensamos en términos de ciberseguridad o en términos incluso de tecnología de la información. Eh, Dentro de ciberseguridad y creo que también en todo el tema de continuidad operativa, hay algo que es profundamente humano y que normalmente olvidamos, que es que la experiencia al final no se va a aprender leyendo, no se va a aprender haciéndonos expertos, incluso desde la academia o desde el estudio especializado en ciberseguridad y en normativa. La experiencia al final se gana pues precisamente ejecutando las cosas. Por esto mismo es válido preguntarse, ¿cómo se gana un maratón? Y la respuesta es sencilla, nadie gana un maratón leyendo cómo correr. Si bien un maratón en este ejemplo puede tener diversas técnicas que se emplean y cosillas que se tienen que aprender, pues realmente en un maratón, una carrera se gana corriendo, se gana entrenando, se gana equivocándose incluso, aprendiendo de nuestros errores. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la experiencia no se improvisa. Entonces, una simulación o un entrenamiento de algo, pues va a generar memoria, no va a generar teoría. En el caso, volviendo al tema de los maratones, cuando nosotros entrenamos, cuando nosotros estamos corriendo, vamos a generar incluso memoria muscular, que es algo que sucede incluso en una simulación de un ciberataque. No todo es mental, sino que incluso nuestro cuerpo, nuestra mente genera cierta memoria y se va entrenando y va sabiendo identificar ciertos puntos para actuar mejor en una crisis. Por tanto, entrenar es totalmente diferente a planear. Y acá regreso a este punto en donde normalmente pensamos que tenemos que tener un plan bien definido, un playbook, un montón de documentos, incluso normativos, y que mientras más se ajusten a una metodología, a un framework que son generales, pues van a tener mayor peso y van a ser importantes. Sin embargo, aunque es una parte relevante, no hay como el estar entrenando, como el estar viviendo una situación. Y esto nos lleva a que cuando existe una situación de crisis, una situación de caos, al momento de un incidente, de un ciberataque, pues necesitamos también operar por medio de liderazgo, que es pues, el punto, uno de los puntos medulares dentro de una organización. ¿Y cómo lideramos en caos? Bueno, pues ahorita vamos a ver, pero inicialmente el liderar en caos exige haber vivido caos. Por ahí ya nos vamos aproximando a el tema de simulaciones, ¿no? Si no simulo, si no vivo el caos previamente, cuando suceda, eso pues al final nos va a deshacer como organización, como usuarios, como personas. Entonces, vamos a tener en mente esta, esta aproximación y vamos a ir al siguiente punto. Eh, un incidente, un ciberataque,
involucra diferentes actores. En este caso vamos a identificar uno puntualmente, que es el adversario. El adversario, ciberatacante, hacker, pues va a ser esa persona que pues nos va a poner literalmente en jaque, ¿no? Que va a estar atacando la organización y que va a estar realizando diversos esfuerzos. La pregunta acá o la reflexión inicial es que el adversario sí entrena. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Ante esto vamos a ir a una primera aproximación en donde vamos a dejar algo claro. El adversario moderno ya no es ese adversario, ese hacker que está solito en un sótano, en un café, realizando intentos de atacar a alguna organización. El adversario moderno ya no es un adversario, es una serie de personas que están organizadas, que se están midiendo, que están entrenando y que pues tenemos que tener en cuenta cómo es que están manejándose. Además de que se organizan, de que miden, de que se entrenan, de que tienen pues incluso indicadores de rendimiento, métricas de impacto, pues también el adversario moderno hace uso de las tecnologías actuales y se va pues modificando más hacia los riesgos del futuro. ¿Qué vemos con esto? Ransomware como servicio, es decir, una organización muy parecida a una mafia que sería una organización cibercriminal, puede incluso vender sus servicios a otras o distribuirlas para que nos puedan afectar de diferentes maneras como organización, como personas. Hacen uso de la inteligencia artificial ofensiva de una manera que no nos imaginamos. No es como normalmente los usuarios en general utilizamos a lo mejor ChatGPT, alguna inteligencia para organizarnos o para generar alguna imagen, algún contenido. Utilizan inteligencia artificial que verdaderamente está realizando ciberataques o reconocimiento por sí mismo. Todo esto que comento y entre otros temas se llevan a cabo por medio de campañas coordinadas. Ya no es nada aislado. De esta manera, ¿qué pasa con las empresas o las organizaciones? Seguimos tratando de responder a estas amenazas modernas con playbooks probados en el escritorio, con pruebas tabletop que son famosísimas y pues imaginando que sucede algo, incluso imaginando que suceden incidentes o escenarios totalmente inverosímiles. De tal manera que no podemos enfrentar a un adversario que simula si nosotros no lo hacemos. ¿A qué voy con esto? No podemos actuar como una empresa del siglo pasado frente a una mafia del siglo XXI, que eso es verdaderamente un adversario hoy en día. Pasando de conocer un poquito cómo está trabajando el adversario, cómo lo estamos haciendo nosotros, eh, vamos a ver qué es lo que se revela en una crisis. En una crisis, ya sea en un incidente real o en un incidente bien simulado, importante, bien simulado, no cualquier incidente simplemente imaginado, pues va más allá de la tecnología. Cuando una organización entra en crisis, no se va a probar su software, no se van a probar sus controles, se va a probar la gente, se va a probar si existe una visión de negocio, si esa visión de negocio está acorde con la cultura de la organización, se van a probar capacidades de decisión cuando todo existe en caos. Y bueno, eh, en este caso existen preguntas, estas son las más básicas que son quién lidera, quién espera, quién comunica, qué tan rápido a lo mejor se detona una respuesta, quién toma el mando, eh, qué tan fuerte a lo mejor es la conexión entre las áreas de respuesta a incidentes, de tecnología, de riesgos, con las áreas legales, con las áreas de comunicación, con las áreas de operación, y todo eso, cómo empata con la alta dirección, cómo se comunica incluso una pérdida de operación totalmente tecnológica a negocio, ¿no? A lo mejor a términos económicos, a pérdidas financieras. Y esto nos lleva a que una crisis
Y por eso decía al inicio del título, una crisis a lo mejor no es controlar exactamente. Una crisis eh, es igual a coordinación. Es decir, finalmente, ¿cómo podemos hacer frente a una crisis? Estando bien coordinados. No necesariamente teniendo un control o una ilusión de control. ¿Por qué? Porque una empresa no sobrevive por sus controles, sobrevive al final por la capacidad de responder, pero de responder como un sistema orgánico, como un sistema entrenado y que está consciente de su anatomía. ¿A qué quiero decir con que esté consciente de su anatomía? Pues que precisamente conozca qué pasa entre las diferentes áreas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de crisis y cuando hablamos de simular ataques, también estamos hablando de llevar todo este tema de una manera transversal. Cuando estamos ante un incidente, cuando estamos en un escenario de crisis, no solamente va a responder el área de tecnología, el área que lleva a lo mejor todos los controles tecnológicos. Si nuestra organización tiene un SOC, no solamente implica el SOC, implica de manera transversal toda la anatomía de la organización. Ahora, de esto que se revela en una crisis, vamos a irnos un poco más atrás para comentar que la seguridad siempre fue entrenamiento. Antes de que la seguridad y la ciberseguridad fueran una norma, fueron una práctica, fueron una táctica, fueron experiencia. Si nos vamos al término de seguridad y las primeras aproximaciones que hubo en términos de ciberseguridad, tenemos que relegarnos a prácticas y pensamiento militar, a diseño de contingencias, a estrategias y a otras áreas igualmente críticas. Estamos viendo acá algunos iconos que nos ponen a la parte de industria militar, de industria aeronáutica, de industria de salud. En esos puntos nace eh, todo el tema de seguridad y sobre todo de simulación de incidentes. ¿Por qué? Porque en este caso, tanto las áreas militares de seguridad de un país como las áreas a lo mejor de aeronáutica o de salud, perdón, tienen que entrenar para no fallar, de manera tal que hoy la necesidad pues es la misma. Cambia simplemente que ahora todos estamos en esta línea de que no podemos fallar. ¿Por qué? Porque finalmente todas las organizaciones estamos conectadas a Internet, dependen unas de otras, hay integraciones y si algo cae, potencialmente puede hacer caer a otras dependencias. Entonces ya no es solamente proteger los sistemas críticos o los sectores críticos a lo mejor de un país, de un estado, sino ahora es proteger prácticamente cualquier organización que se encuentre en línea. Y acá hay una sola gran diferencia, la memoria vivida. Es decir, qué diferencia existía a lo mejor entre una industria militar, una industria aeronáutica o de salud para que pudiera afrontar crisis? Pues tener precisamente esta memoria vivida, no irse hacia una documentación, hacia un aprendizaje meramente teórico o académico. Las empresas finalmente cuando entrenan están delegando pues prácticamente el futuro a la improvisación, a que cuando suceda un incidente, estas estén improvisando y pues sabemos que cuando estamos improvisando, por muy bien que lo hagamos, estamos asumiendo un montón de riesgos y riesgos que son eh, en una matriz totalmente alta o crítica. Ahora, ¿cómo podemos entrenar? ¿Cómo le hacemos para que todo esto que platiqué, pues lo podamos ejercer ante una simulación o directamente bajar a una simulación de un ciberataque? Bueno, eh, como tal, antes de irme a cómo se hace, una simulación tiene que ser incómoda. El entrenar tiene que incomodar a las jerarquías de la organización, revelar a lo mejor cuellos de botella,
pero también iluminar en ciertas posibilidades. ¿Y cómo llegamos a esto? Bueno, pues primero investigando los sectores y los contextos reales. En este caso, por ejemplo, que estamos en un foro de ADETI, vale la pena que nos situemos de manera regional, ¿no? Que nos situemos en los riesgos, las tendencias de ciberataques y demás estadística que podemos encontrar y además asociarlo a nuestra organización, pero sí, a lo mejor de manera, pues inicialmente regional, y de ahí vamos bajando hacia los contextos ya reales de nuestra organización, de nuestro sector, de nuestra situación, considerar términos a lo mejor de revenue, cuestiones ya de negocio, por ejemplo. Y de ahí vamos a emplear o a determinar cuál es la manera en la que vamos a estar simulando. ¿Y cómo es la manera en la que podemos estar, en la que vamos a estar simulando? Bueno, pues utilizando primero una metodología mixta, es decir, vamos a incorporar metodologías técnicas, metodologías narrativas y metodologías organizacionales. Todo esto finalmente se tiene que empatar con marcos metodológicos. Si bien ahorita hablé un poco acerca de cómo no un documento, un playbook o un plan, pues nos va a salvar, finalmente si tenemos que apegarnos a ciertas metodologías, también por temas de cumplimiento, también porque estas metodologías pues nos indican ya una investigación previa, es decir, tampoco simulando un ataque o tampoco con este tema de cibersimulaciones estamos eh, pues yendo y desarrollando el hilo negro, al final tenemos que aprender de lo que ya está escrito. Y la primera metodología que podemos mencionar acá es la metodología de Mitra-Attack. Eh, ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos determinar incluso cómo diseñar un escenario, cómo diseñar una simulación que sea realmente asociada al mundo real. ¿Por qué? Porque Mitre, si me imagino que mucho de nuestro auditorio lo conocerá, pero que no, Mitre Attack nos da las técnicas, tácticas y procedimientos que se utilizan al momento de un ciberataque, es decir, todo lo que va a estar o lo que está realizando un adversario desde que comienza a preparar un ataque hasta que lo culmina. De ahí tenemos a Lockheed Martin. Lockheed Martin, quienes no lo conocen, es uno de los mayores fabricantes de armamento en el mundo. Es una organización americana, pero pues Lockheed Martin desarrolló un framework que se llama el Cyber Kill Chain. Cyber Kill Chain, más o menos de manera similar a MitraTac, nos indica cómo va a realizar un ataque a un adversario. Y acá vale la pena irnos hacia lo que platicaba anteriormente, que la ciberseguridad nace desde esas aproximaciones militares. Es por eso que, por ejemplo, tenemos acá a esta organización que se dedica a vender armas, que nos puede indicar y que tiene inteligencia sobre temas de seguridad nacional, nos puede indicar cómo se asocia un punto con otro. También tenemos como otro punto de referencia el NIST en Estados Unidos, que, bueno, pues también es un referente en términos de ciberseguridad en muchos temas y NIST maneja una serie de publicaciones especiales. Estas publicaciones especiales van enfocadas a diversos temas y existe por ahí una publicación especial que es de 800-61, si no mal recuerdo, que pues nos va a hablar precisamente de todo el tema de ciberataques y de continuidad operativa. De ahí tenemos pues varias ISOs, ¿no? El universo de las ISOs. Desde la ISO 27001, 27035, que nos hablan de cuestiones, me voy a permitir decir, muy básicas de controles de seguridad y seguridad de la información. También tenemos
ISOs como la ISO 22301, que nos habla de la continuidad de negocio, de cómo tenemos que establecer un manual de continuidad de negocio, es decir, un BCP o por sus siglas en inglés, Business Continuity Plan. Y también nos habla de tema de el DRP, ¿no? Es decir, el plan de recuperación ante desastres. Y finalmente pongo esta imagen, no sé si la recordará el auditorio, es de Jurassic Park, la película uno. En esta escena le está indicando el doctor, creo que también es doctora, eh, acerca de la teoría del caos. Y lo que hace en esta escena es colocar una gota de agua en la mano de la doctora y pues la teoría del caos indica que esa gota de agua, si va por un lado la primera vez, si pone otra gota de agua, pues a lo mejor pensaríamos que puede ir por ese mismo lado, pero no, en realidad puede ir por cualquier punto. Y esto también es un marco metodológico, la teoría del caos. Y de ahí quiero enlazar con todo lo que no es una metodología o un framework bien preciso de ciberseguridad de tecnología hacia temas como esto, como teoría del caos, como teoría organizacional y pues incluso metodologías ya etnográficas o metodologías de psicología humana que también tenemos que considerar cuando estamos entrenando y cuando estamos diseñando una simulación de un ciberataque. Eh, con todo esto, tenemos dos visiones y lo voy a dejar en dos ejes principales. Una visión muy cuantitativa que podría ser el mapeado mejor de técnicas, tácticas y procedimientos. Y por otro lado, un enfoque pues, más cualitativo, más de análisis. Estos dos temas se tienen que integrar, así como integramos ciberseguridad, tecnología, software, controles, con el tema organizacional, es decir, con todo lo que implica la empresa o la organización que no tiene que ver con tecnología, con fierros, como le llamamos acá en México, sino con temas de negocio, con temas de comunicación, con temas de marketing, incluso con temas legales. Y tomando en cuenta esto, la parte anterior en donde hablábamos de qué es lo que tenemos que tener como primera aproximación y considerando ya los marcos metodológicos, tenemos un modelo de 7 capas que no es el modelo OSI para los ingenieros que nos acompañan acá, pero al final salió por casualidad un modelo de 7 capas. Este modelo de 7 capas, sí quiero hacer la puntualización, que ha sido un modelo que se ha desarrollado acá en México entre varios expertos, varios colegas por ahí desde hace algunos 4 o 5 años, que implica toda esta base metodológica y de procesos y rigurosa en prácticamente toda documentación que podemos encontrar. Eh, pues incluso acá en la región, en Estados Unidos y en Europa respecto a continuidad de negocio y a respuesta a incidentes. Sin más, ¿cuáles son estas 7 capas para que nosotros podamos generar una cibersimulación, una simulación de un ataque y podamos hacer que nuestra organización pueda realmente entrenar, así como ya dijimos que entrena un maratonista o como indicamos que tenemos que hacerlo, para que cuando sea un momento de crisis verdadero, tengamos las herramientas para actuar de mejor manera. Eh, lo primero que tenemos que hacer, o la primera capa de estos 7 pasos o 7 capas, es una investigación organizacional, en donde primero tenemos que tener un mapeo de los procesos críticos, de los actores clave, de la cultura y también de la estructura de decisión, entre otros temas. Dependiendo de la madurez de nuestra organización, podemos simplemente analizar la información que ya existe. Es decir, hay organizaciones que ya tienen, por ejemplo, un BIA, un Business Impact Analysis. Y a partir de ahí podemos saber, por ejemplo, procesos críticos, sistemas críticos y un montón de indicadores e información adicional.
Si ya tenemos eso, si ya tenemos documentación, si ya tenemos los roles, por ejemplo, bien definidos de todas las áreas, a lo mejor un comité de crisis, y sabemos, a lo mejor tenemos una matriz de comunicación, de toma de decisiones, pues simplemente tenemos que considerarlo y analizarlo. Si no tenemos esta parte del contexto organizacional, pues tampoco hay problema. Simplemente hay que mapearlo y tenerlo considerado. Eh, si a lo mejor lo tenemos más o menos desarrollado, también cuando finalicemos una simulación de un ataque, vamos a saber a lo mejor por dónde tenemos que irnos para la adopción normativa de a lo mejor todo este tipo de temas. Y una vez que tenemos esa investigación y ese mapeo de la organización, tenemos que hacer un diseño progresivo de escenarios. Es decir, comenzamos con el planteamiento de simulaciones menores, que dentro de estos escenarios o estos incidentes estarían, por ejemplo, errores comunes, vectores simples, hasta escenarios ya un poquito más amplios, ¿no? En donde a lo mejor pudiéramos establecer crisis públicas, disrupciones a lo mejor sistémicas de la organización, filtración de datos, hasta incluso ransomware, ¿no? Pero vamos diseñando ya una serie de escenarios o un escenario quizás específico respecto a esta investigación organizacional. Ojo, en esta investigación que ya realizamos previamente, también tendremos que estar considerando los contextos que comentaba hace rato. Los contextos, por ejemplo, regionales o específicamente del negocio y las tendencias de ataque. De ahí nos vamos a un modelado técnico, en donde ya vamos a integrar amenazas exactamente técnicas que tengan vectores reales que se hayan observado a lo mejor en este mapeo de la región, ajustados al nivel también de madurez pues normativo y tecnológico de la organización, para que en ese diseño que ya hicimos previamente empleemos un componente técnico. ¿Por qué tenemos esta parte de modelado técnico en una parte en una sección tan resaltada? Porque en este tercer punto es donde diferenciamos el probar a lo mejor nuestro plan de respuesta a incidentes en el escritorio y empezar a imaginar un montón de cosas a hacerlo real. Porque cuando estamos haciendo este modelado técnico, tendríamos que implicar eh, a un equipo de Red Team o de seguridad ofensiva que pueda desplegar todo un sistema de ataque que realmente tenga una afectación hacia la organización, una afectación controlada. Y una vez que ya tenemos todo este modelado técnico y el diseño del escenario, tenemos ahora que hacer un diseño narrativo y un diseño táctico, es decir, vamos a generar líneas de tiempo, vamos a generar interacciones, observaciones también de cómo podría funcionar, qué podría salir bien, qué podría salir mal y eh, qué desinformación a lo mejor pudiéramos tener en este diseño narrativo. Una vez que ya tenemos este diseño narrativo y táctico, estamos listos. ¿Por qué? Porque ya tenemos un diseño de un escenario o un incidente, tenemos un componente técnico que va a entrar en este incidente y además tenemos un diseño narrativo y un diseño táctico. Es decir, podemos presentarlo, podemos darle continuidad e incluso podemos modificarlo si queremos un poco. Para que lleguemos al punto de despliegue y observación. ¿Cuál es el punto de despliegue y observación? Vamos a ponerlo en términos muy sencillos. Cuando el ataque es evidente. Eh, tocamos madera, pero si en algún momento llegan a ver un montón de archivos cifrados en nuestra computadora, pues eso significa que ya tenemos un ransomware, ¿no? O cuando ya tenemos una noticia o un tweet o un TikTok de que filtraron información de la organización, pues ese es el punto de despliegue y observación, en donde todo lo que ya diseñamos
va a pues, ejecutarse, va a causar un impacto. Este impacto obviamente pues no es algo, no es un momento en el que la organización sepa de ello. Normalmente se realiza en un foro cerrado o con entidades externas, que es como nosotros hemos desarrollado, lo hemos manejado. ¿Para qué? Para que guarde el mayor parecido a la realidad. Sin embargo, cuando ya estamos a lo mejor presentando este incidente y hablando en un foro de crisis, dependiendo la situación y cómo se diseñó el escenario, eh, normalmente de manera inicial, en los primeros escenarios, en las primeras simulaciones, pues sí se comenta a lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque también es importante que cuando comencemos a entrenar, pues comencemos despacio, ¿no? Vuelvo al punto del maratonista. Si el maratonista quiere empezar a entrenar como lo haría el mejor maratonista o alguien profesional, pues va a cansarse, va a tener problemas. En este caso, la organización también. Entonces, tenemos que organizar un foro en donde no exista un ambiente totalmente de crisis, donde se les indique a lo mejor que, bueno, pues se pueda actuar bajo cierto nivel de estrés, sí, pero pues sabiendo que es un foro simulado en donde, bueno, pues se va de equivocarse y equivocarse es lo mejor que se puede hacer para que finalmente después no nos equivoquemos cuando nos toque una crisis real o un incidente real. Eh, Durante todo este desarrollo y despliegue o ejecución del escenario, pues tenemos que estar haciendo una cuantificación cualitativa. ¿Esto cómo se hace? Pues estableciendo actores que van a ser observadores, que van a estar desarrollando, pues tomando notas, observando literalmente y cuantificando quizás temas como el tiempo de respuesta frente a ambigüedad, que es un indicador muy interesante en términos cualitativos. A lo mejor determinando si existe una claridad en roles críticos, si se está llamando a la documentación que tenemos existente, si esa documentación que tenemos existente funciona realmente, o incluso, pues ya un poquito más elevado, en la capacidad de toma de decisiones sin información a lo mejor completa, ¿no? Porque es muy fácil tomar una data-driven decision o una decisión en donde se tiene un buen de factores, pero cuando estamos en una crisis a veces toca tomar decisiones sin información y son decisiones que se tienen que tomar sin que pase tiempo, ¿no? Entonces, eso es una parte importante también de liderazgo en la organización que no vamos a obtener con un indicador objetivo o cuantitativo, sino que vamos a obtener simplemente, solamente por medio de observación y por medio de esta cuantificación cualitativa. Una vez que tenemos ya desarrollado este ejercicio, que existe una observación, que existe una cuantificación, pues ya podemos cerrar como tal el ejercicio, podemos cerrarlo en cualquier punto, es decir, en algún punto medio donde a lo mejor se tiene que escalar con otro equipo, con otro foro, o por ejemplo, si nuestra organización opera en nuestro país, pero a lo mejor es subsidiaria de otra organización que opera en otro país, pues a lo mejor se tiene que escalar a esa parte, ¿no? En la simulación la podemos hacer tan amplia o tan pequeña como lo necesitemos. Y una vez que se cierra, ya se va a la última capa, que es la generación del informe o de un reporte y una hoja de ruta. Acá se vinculan, o se espera que se vinculen resultados con recomendaciones accionables y que esta hoja de ruta, pues no solamente considere controles a lo mejor técnicos también, sino temas totalmente de desarrollo organizacional y de comunicación entre toda la transversalidad de la organización. Aquí agregamos un poco que esto es un punto adicional que queda ahí como a la mitad, que es un acompañamiento transversal.
cuando nosotros concluimos y tenemos este informe y esta hoja de ruta, tenemos que bajarlo a todos los puntos necesarios de la organización y hacerlo de manera tal que todos esos puntos, todas esas recomendaciones y esa hoja de ruta eh, se conecte entre ellos. Es decir, no podemos simplemente definir una acción que solamente involucre un área. Esto tiene que tener una conexión con las demás recomendaciones y con las demás acciones que están haciendo en todo el ancho de la organización. Para que finalmente podamos volver a ejecutar estas 7 capas en un ejercicio adicional de simulación o de entrenamiento. Y bueno, eh, de ahí nos vamos a lo que representa el realizar simulaciones. ¿Y por qué incluimos esta parte de lo que representa más en términos de negocio y en términos económicos? Pues porque existe también ahorita hay un tema por ahí que siempre me encuentro, por ejemplo, en LinkedIn o en pláticas con colegas, que es esta importancia o esta transformación de la ciberseguridad o de la tecnología de la información en general, traducida a negocio. Eh, Está muy de moda y no está mal, está de moda porque es verdaderamente importante traducirlo todo a negocio. Entonces, vamos ahorita a tener esa aproximación de traducir a negocio en lo que implica una simulación, una cibersimulación, una simulación de ataque. Y lo primero que tenemos es que el simular no es un costo, es una ventaja. Ahorita vamos a ver por qué. Eh, de entrada, comento todo esto de mover de negocio y tal, porque durante años se ha vendido la ciberseguridad y todos los esfuerzos de continuidad operativa, de seguridad de información y de ciberseguridad como protección ante pérdidas. Es decir, la mayor aproximación en negocio que tenemos es que cuando suceda algo, vamos a perder menos dinero, pero no lo vemos como realmente una ventaja cuando tendríamos que verlo así. Una organización que quiere tener un mejor liderazgo, una mejor conexión entre sus áreas, invierte para ganar. Simular entonces no es una herramienta de defensa, es una estrategia que también genera ventaja competitiva, que genera diferenciación y que puede generar una ganancia. ¿Cómo podemos traducir esto? Vamos a quedarnos con algunos números. Una organización mapeándola en Latinoamérica, en el Caribe, España, Portugal, más o menos en promedio, tiene un revenue de 73 millones de pesos, que serían más o menos 35,000 dólares, si no me equivoco. Y la inversión que representa el llevar a cabo una simulación de un ataque es entre 5.500 y 15.000 dólares americanos por evento. ¿Qué implica esta inversión aproximada? ¿O por qué me refiero a por evento? Porque normalmente lo que recomendamos, o sí, lo que recomendamos como mejor práctica es que se realicen por lo menos 3 eventos durante el año. ¿Por qué 3 eventos? Porque estos eventos ayudan a la organización de una manera progresiva. ¿De qué manera? Si nosotros ejecutamos 3 cibersimulaciones de manera anual o con cierta regularidad, vamos a tener en cuenta que una primera, un primer ejercicio de simulación o de cibersimulación va a revelarnos. ¿Qué nos va a revelar? Todo lo que está mal, todo lo que está mal respecto a nuestros documentos, a nuestros playbooks, todo lo que está mal en nuestro árbol de decisiones, incluso en el liderazgo del personal directivo, ¿no? A lo mejor. Pero al revelar todo esto, pues vamos a comenzar a trabajar en esta hoja de ruta. ¿Para qué? Para que la segunda cibersimulación que tengamos
nos esté corrigiendo. Nos esté corrigiendo todo esto que se reveló, que se arregló y que podemos estar afinando un poco mejor. Y tras someter otra vez el proceso de las 7 capas en otra simulación, vamos a estar ya acelerando todos los procesos. Toma de decisión, eh, la comunicación entre las áreas, vamos a estar acelerando procesos legales, en fin, un montón de temas que estaremos acelerando y que ya podríamos estarlo traduciendo a una ganancia. Y acá vamos a hablar un poquito de números. El título de esta diapositiva es ¿La falacia de Roy o no? ¿Por qué definimos este título? Porque cuando hablamos otra vez en traducir los esfuerzos técnicos, a lo mejor de ciberseguridad, a la dirección, ya sea a nuestro CEO o a nuestro CFO, o incluso a cualquier otra dirección, siempre sale esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es el retorno de inversión? Y normalmente tenemos ese vicio de decir que el retorno de inversión es que cuando nos ataquen, cuando tengamos un problema, nos va a costar menos. O decir que estamos protegiéndonos para que eventualmente no tengamos una pérdida. Pero estamos invirtiendo dinero, no sé, estamos invirtiendo $1,000 para que alguien no nos robe. Eso al final es una falacia en el caso de retorno de inversión. ¿Por qué? Porque no existe. Y entonces cualquier persona que sepa de negocios, que esté en una posición de dirección, vuelvo a lo mismo como CEO, como CFO, pues nos va a decir esto, ¿no? Eso no es un retorno de inversión. Entonces, ¿cómo podemos mapear el tema de simulaciones? O cómo lo podemos entender si nosotros estamos en una posición de dirección de negocio y cómo podemos, si estamos en otra posición, explicarlo a la alta dirección en términos de negocio o a nuestro CFO. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. La simulación de ataques, como ya vimos, no implica simplemente el estar preparados ante un incidente o estar mejores preparados. Va a tener una repercusión en comunicación, en áreas legales, en tener una mejor toma de decisiones, en el estar afinada la organización en términos generales. Es decir, que una simulación la ejecución de simulaciones no implican no es como tener un seguro. Al final, la simulación es una inversión en términos de claridad, de liderazgo, de ejecución. Cuando nosotros estamos entrenando al equipo para tomar decisiones mejores, pues estamos no simplemente actuando entre incidentes, sino mejorando esta toma de decisiones más rápidas, más proactivas en términos generales. Eh, ¿Qué es esto? Pues una ventaja. Eh, Vamos a ver, por ejemplo, este tema de desbloqueo de decisiones. Si nosotros a través de estas simulaciones, si las llevamos a cabo de manera adecuada, pues vamos a poder pues desbloquear la toma de decisiones agilizando procesos. Es decir, que si nosotros tenemos un lanzamiento a lo mejor acelerado de un producto que cueste, vamos a poner un número de $265,000 anuales, no es que vayamos a ganar todo eso, pero podemos ganar tiempo. Si nosotros entrenamos a nuestro equipo tomando decisiones, pues podemos hacer que esas decisiones se reduzcan en términos de tiempo y a lo mejor cuando estemos lanzando cualquier producto que va a generar cierto revenue, pues podríamos estar teniendo una ganancia a lo mejor de esos $265,000, una ganancia entre 7,500 y $10,000 en un año. También, ¿qué hacemos con simulaciones? Pues disminuimos los escalamientos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que los incidentes o cualquier tema se va a resolver en la base de las operaciones de la organización. Esto se traduce en recuperación
de tiempo de directivos que van a poder estar realizando pues precisamente tareas de dirección que nos van a llevar hacia un mejor puerto. Si nosotros recuperamos 4 horas semanales de 3 directivos en cualquier organización promedio de esta región, estaremos ahorrándonos o estaremos teniendo una ganancia de $20,000 en un año. Ahora, si todo esto funciona de manera correcta, vamos a tener también una madurez reputacional. ¿Qué quiere decir esto? Que al día de hoy hay, por ejemplo, un nuevo framework que es el tema de DORA en la Unión Europea. No sé si alguien lo haya escuchado, pero es otra normativa y otro cumplimiento. Perdón, no es framework. Es eh, una normativa con la que se tiene que cumplir. Cualquier organización tiene que cumplir con ella que opere en la Unión Europea de algunos ámbitos o cualquier organización que opere en cualquier otro lado del mundo, pero que tenga, que sea proveedora a lo mejor de tecnología o financieros de organizaciones europeas. ¿Y qué nos dice Dora? Dora nos dice que tenemos que cumplir con cibersimulaciones. Ellos sí lo toman ya como un requerimiento normativo y de cumplimiento. Entonces, así como existen esas organizaciones, se estarán adoptando también de manera normativa y de cumplimiento la necesidad de generar este tipo de simulaciones. De manera tal que podemos llegar a tener contratos adquiridos o renovados por nuestro nivel de madurez o cumplimiento normativo. Vamos a ponerle un número y vamos a pensar que un contrato adquirido o renovado nos puede dar una ganancia de entre 50 a $100,000 en un año nuevamente. Y vamos a dejar un último, eh, un último número, que sería la identificación de necesidades reales. Cuando nosotros estamos simulando ataques, al estar implementando componentes tecnológicos, componentes de seguridad ofensiva, donde se testean nuestras herramientas, pero también se testean las necesidades de la organización, vamos a saber cómo reorientar el presupuesto de tecnología de la información, que es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque tenemos de pronto personal en área de tecnología que nuevamente no puede entender totalmente al negocio y personal de negocio que no puede entender totalmente a las necesidades tecnológicas. Entonces, cuando nosotros generamos esta sinergia a través de las simulaciones en donde ya existe una comunicación y se afina la comunicación y el lenguaje en el que se tienen que hablar las diferentes áreas, enfocadas específicamente en términos de tecnología, podemos reorientar el presupuesto. Y al reorientar el presupuesto de áreas de tecnología de la información en una organización como tal, pues nos puede generar nuevamente una ganancia de entre 15,000 a $40,000 en un año. ¿Cómo se traduce todo esto en retorno de inversión? Pues que si nosotros tenemos una inversión total en simulaciones durante 3 años, perdón, de 3 ejercicios durante un año, vamos a estar gastando entre 16,500 y $45,000. Y la ganancia estimada al cierre de un primer año podría ser de hasta $170,000 en impactos acumulados. Es decir, si yo sumo todo esto, me van a dar estos $170,000 máximo. Hay un mínimo, claro que sí, y esto nos da ya un retorno de inversión estimado entre un 291 y un 775%. Es decir, que si yo invierto un peso o un dólar en simulaciones, al final de un año voy a estar eh, haciendo valer ese peso entre 2,91 pesos a 7,75 pesos o dólares. Ese es el retorno de inversión. Y todo esto lo estamos considerando sin hablar de cuánto podríamos ahorrarnos al momento de un incidente, al momento de un ciberataque. Entonces, por eso es que tenemos esta falacia de ROI en términos de ciberseguridad de tecnología,
o no, porque también podemos hablar de las ventajas y las ganancias directas que implica la ejecución de ciertos mecanismos de ciberseguridad, de continuidad operativa y de seguridad de la información. Y es bien importante mencionarlo también, no es porque tenga ya varios años en temas de simulaciones, pero sí la simulación de ataques representa versus otras actividades en términos de ciberseguridad y de seguridad de información, una de los controles y mecanismos que mayor retorno de inversión puede tener y que puede ser más claro en términos de ganancias, no necesariamente ante la posible pérdida de dinero en un incidente o en una indisponibilidad, ya sea por ciberataque o por cualquier otro tema. Y bueno, ya para cerrar, el impacto real de simular es muy claro. Eh, si nosotros entrenamos, lo vamos a recordar. Si lo recordamos, lo vamos a dominar. Y si nosotros lo dominamos, lo vamos a poder diarear. De manera tal que el simular es finalmente todo este ciclo. Estamos entrenando, estamos recordando, estamos generando memoria personal, memoria institucional, estamos dominando temas, no simplemente de continuidad, y eso nos va a llevar a generar liderazgo. Eh, la resiliencia no está en un PowerPoint, no está en un documento, no está en un plan, eh, está en la gente que ya vivió, que ya entrenó, en los líderes que a lo mejor se equivocaron, que tuvieron errores en una simulación, pero que supieron actuar ante una crisis real. Eh, el caos va a llegar, eso ya nos lo han dicho un montón de veces, pero lo que nos va a salvar somos nosotros mismos, no son los controles, no es la tecnología, porque al final la tecnología puede estar ahí, pero nosotros cómo reaccionamos, cómo vamos a utilizar esa tecnología, esas herramientas, es lo que importa. ¿Y cómo nos vamos a salvar si no estamos entrenando? Es imposible. ¿Por qué? Porque aunque tengamos una inversión millonaria, tengamos incluso equipos que nosotros contratamos de a lo mejor alguna Big Four o cualquier tema, si nuestra organización no sabe tener esa comunicación, activar protocolos, activar tecnologías, pues finalmente no vamos a poder actuar ante una crisis real, y cuando suceda una crisis real, pues se ha hablado mucho y se dice mucho que hay incidentes que han matado empresas, y eso no es para nada mentira ni está fuera de la realidad. Un incidente puede terminar con una empresa, no necesariamente una empresa pequeña. No hablamos de pequeñas empresas solamente, sino de pequeñas, medianas e incluso grandes empresas. Entonces, me gustaría que nos quedáramos con este tema de saber que lo que se entrena se recuerda, lo que se recuerda se domina y lo que se domina se lidera. Eso es el impacto real de simular. De mi parte, entonces, sería todo. Agradezco muchísimo al auditorio, a Leti también por estar, pues, teniendo este impacto a nivel regional, y pues seguiremos acompañando al sector. Creo que quedan un poquito de minutos para preguntas. Si no, de cualquier manera, si requieren mayor información sobre cómo implementar este tipo de simulaciones de ataque ajustado a las organizaciones en las que están o que lideran, o cualquier tema, se pueden comunicar directamente a este correo que está acá, que es comunicación@adeti.org, y con gusto, incluso de manera personal o alguna persona adicional del equipo de ADETI podrá pues estar resolviendo y atendiendo cualquier duda. Muchísimas gracias. Carlos, muchas gracias por el espacio. Muy interesante y muy importante tener en cuenta esto para nuestras organizaciones, porque a veces lo vemos muy lejano y en realidad siempre tenemos ahí como ese peligro. No sé si alguien tiene preguntas, a mí no me han llegado preguntas en el chat, pero
Si tienen alguna duda, es el momento para hacerlo. O como dice Carlos, también nos las pueden comunicar luego y les haremos llegar la respuesta. Claro que sí, muchas gracias, Estefanía. No sé si alguien por ahí levante la mano o se anime a preguntar. Igual recuerden también que esta información va a quedar colgada en el canal de YouTube de Aleti y se las vamos también a enviar, pues les vamos a enviar también el link para que lo puedan revisar nuevamente o lo puedan compartir con su equipo de trabajo. Así es. Yo creo que no hay preguntas, Carlos. Perfecto, pues y claro, ¿no? Pues ahí está el correo de contacto y pues muy a la orden y al pendiente de resolver cualquier tema. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también por la asistencia. Recuerden entonces que les vamos a hacer llegar esta información y estén pendientes de los canales de Leti para próximos webinars y eventos. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias, un saludo.